una reacción de óxido-reducción. Si lo recuerdan, terminamos de ver la práctica. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la práctica anterior? Les voy a decir algo importante. Aquí el error que siempre detectamos es que, por ejemplo, fíjese, si usted parte de 10 en 10 cada cuadrito y son hasta 110, y luego en su otro, en el eje de las Y parte desde 400, ajá, ahí sí algo muy hay que observar. En física les debieron de haber enseñado a graficar en papel milimétrico y a cortar la escala. Es decir, ahí hay que hacer un corte, ¿sí? Porque entonces ahí sí la distorsión de la escala es que entonces empieza de 400 hacia arriba y de 0 a 10. Ajá. Entonces ahí sí la escala no es proporcional, o sea, no es 1 a 1. Ajá. Entonces ahí nada más hay que hacer esa observación de cortar la escala. Cortar la escala es como poner, ahorita les mando una foto, permítanme. Les decía, en física y en matemáticas, esta es una foto que les estoy enviando de un libro a nivel medio superior, de unos ejercicios que por ahí igual ven el valor de la pendiente, cómo calcular una pendiente a nivel medio superior, que ya ustedes deben de haber aprendido. Y esa es una forma de acortar la escala, ¿sí? Igual ahí marca el 0 y luego en el eje de las Y, 100 y luego 1200. Entre esos valores hay la indicación de que en ese momento se acorta la escala para llegar a 1200, porque si yo pongo de 100 en 100 para llegar a 1200, pues mi escala se hace más larga. Entonces, una forma de poner el indicativo del gráfico es poner así esas dos líneas paralelas o como del lado, así de frente si la tienen, del lado izquierdo hacemos también así como una especie de zigzag, ¿sí? Eso se llama cortar la escala para que en mi gráfica yo lo que estoy indicando es que la continuación, en este caso, de los números que continúan, ajá. Entonces, para eso lo utilizamos en el caso del papel milimétrico, volviendo a nuestra gráfica, la E real contra el porciento del oxidado, que fue lo que graficaron. Y probablemente igual nos va a dar el mismo gráfico. Ajá. Entonces, miren, vean, el punto de inflexión, así por lo que veo en su gráfico, aunque la escala llega hasta 600, me parece que el último punto que obtuvieron está entre muy cerca a 600, ajá, y a lo mejor si vamos dando más valores sigue subiendo, ¿no? Pero el punto de inflexión se encuentra más o menos entre 500 y 510, me parece que ha de ser como 505, ajá, con 90 en el porciento del oxidado. ¿Por qué ahí encuentro el punto de inflexión? Porque ahí, en ese punto, está subiendo hacia arriba más mi escala. Entonces, si yo tuviera otros puntos que no me permiten que suba la escala, sino que de alguna forma se mantenga estable y después se encuentre de alguna forma como una especie de montañita, ahí sería mi punto de inflexión. Ajá. O sea, yo lo que les decía, les tiene que dar una simoide, ¿no? O sea, nosotros teóricamente es lo que se espera. Experimentalmente, si por alguna razón no nos da una simoide muy clara, pero sí podemos ver el punto de inflexión, que les digo, ese es el punto de inflexión, lo podemos dejar así. Ajá. Ahora, en base a eso, había que hacer la otra gráfica. La otra gráfica había que graficar la E real en vols contra el logaritmo del oxidado, de la concentración del oxidado entre la concentración de lo reducido. Y me iba a dar una línea recta, ¿sí? En esa línea recta, pues yo calculo el número de electrones que se transfieren en este caso. Y bueno, déjenme ver ahorita si encuentro una gráfica
donde los compañeros sí les salió el gráfico como lo esperaba. Pero bueno, ahorita la busco y se las envío. Ajá. Entonces, a partir de ese gráfico, nada más hay que sacar el número de electrones. Por ejemplo, no he llegado a trabajar con todos los valores, con todos los datos, pero sí con los 3 grupos que tengo. En alguno de los grupos sí les dio 0.94 el número de electrones. Entonces, 0.94 pues ya está muy cercano a 1. Ajá. Entonces ahí, teóricamente, pues sí llegó al valor a 1. Experimentalmente, pues se obtiene 0.94, ¿sí? Entonces, igual, a lo mejor igual colocaron mal un volumen, se hizo a lo mejor un cálculo mal, pero al final sí se cumplió el objetivo y llegaron a 0.94, ¿sí? Algunos se pasaron, creo que por ahí encontré un grupo que llegó a 1.03 en la transferencia de electrones, pero pues igual se queda en 1. ¿Sí? Entonces, en el caso de ustedes, sí hay que hacer la ecuación para saber si realmente llegaron con esos valores a 1 o menos de 1 o más a 1, ¿sí? Entonces, nada más hay que hacer el calculito para para ver cuánto le salió el número de electrones. ¿Sí, chicos? Sí, profesora, muchas gracias. Ahorita en un inter que tengamos ahí en lo que ustedes hacen un cálculo, yo ahorita busco de alguna de las prácticas que tengo por ahí, busco el gráfico y se los envío. ¿De acuerdo? Sí, Sí, profesora. La práctica es una práctica muy larga en cuanto a teoría se refiere, ¿sí? Les mandé unas fotos de unas diapositivas con la finalidad de sintetizar un poquito más este tema. Entonces pregunto, ¿leyeron la práctica? La práctica experimentalmente es un poco larga, pero la parte teórica también lo hace larga. Ajá. Entonces, precisamente hacemos esta práctica de absorción en 2 secciones, al igual que cinética química en 2 secciones y sistemas coloidales en 3 secciones, porque ya son prácticas más complejas que hay que trabajar tanto en la parte de teoría como en la parte de la práctica. En el caso de la teoría, en algún momento con el profesor de teoría o la profesora de teoría van a ver este tema, pero son temas que ya casi son al final del curso. Entonces ahorita pues a lo mejor igual no le van a entender a ciertos conceptos, a ciertas cosas. Ya cuando lleven la materia en teoría, este tema, pues ya van a entender un poquito mejor. Lo ideal es que ya hayan visto el tema en teoría, pero les vuelvo a repetir, son temas que ya se ven al final del curso, ¿ok? Entonces vamos a ver lo de las diapositivas, qué es lo que envié, qué es de lo que se trata. Lo hice de tal forma que fuera una presentación, por ahí un poco más llamativa, precisamente para que se pudiera entender un poco mejor, ¿sí? Y bueno, vamos entonces a hacerlo así más, más sintetizado. Les voy a mandar por ahí material y vamos a trabajar con algunos datos, igual en el cuaderno, por equipo, para estar viendo esta práctica, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra práctica? El objetivo de la práctica, como dice ahí, es precisamente obtener las isotermas de absorción de Henry, de Langmuir y de Freundlich para el ácido acético en solución acuosa y carbón activado. Encontrar el modelo matemático de la isoterma que más se ajusta al proceso de absorción entre el ácido acético y el carbón activado. Entonces aquí, como estamos leyendo, el objetivo es encontrar las isotermas. ¿Y a qué se refiere con una isoterma? Se refiere a la gráfica que describe la cantidad de sustancia absorbida en función de la presión a temperatura constante, después de establecerse el equilibrio entre estas sustancias. Ajá, a eso nosotros le llamamos
isoterma. Ajá. ¿Y de qué va a depender esta isoterma? Va a depender de la estructura de la superficie, de la intensidad del campo de la fuerza en esta, de la naturaleza de las moléculas que se absorben, de su interacción mutua y de la temperatura. Como la temperatura pues va a permanecer constante, pues es la temperatura que vamos a considerar en este caso en el laboratorio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los fundamentos? En la segunda diapositiva donde dice fundamentos, estoy pintando ahí lo que es la absorción con D y la absorción con B. Ajá. Entonces ahí el dibujito me está indicando que la absorción con D es un fenómeno superficial en el cual un sólido o un líquido atrae y retiene en su superficie gases, vapores, líquidos o cuerpos disueltos. Entonces así lo representé en el caso de esa absorción que se encuentra superficialmente. En el caso de la absorción con B, dice que es cuando una sustancia se introduce en la estructura de otra. Ajá. Por ejemplo, ¿quién me podría dar un ejemplo entre la absorción con D y la absorción con B? Ahorita se me viene a la mente, pues el ejemplo de los estos materiales que son repelentes al agua, pero dice que los tiene que atraer, ¿no? Y en este caso como que los repele. Ajá. ¿Alguien más? La absorción podría ser pues, no sé, como los pesticidas o algo así, que pues se adentran al, o sea, se absorben, ¿no? Ajá, a ver, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo donde podemos diferenciar este tipo de absorción con B y absorción con D para que nos quede más claro. Ajá. Ustedes tienen una hoja blanca por ahí o incluso en su hoja de cuaderno, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes escriben, en este caso, con un plumón? Ajá. ¿Qué va a pasar? Ustedes, en este caso, si ustedes escriben con un plumón sobre su cuaderno, ¿qué va a pasar? La sustancia del plumón va a penetrar en el sólido y se va a distribuir por todo el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la hoja, cuando ustedes marcan con un plumón, se pinta del otro lado de la hoja o traspasa el plumón. ¿Sí o no? Sí, Sí, Ajá. A ese fenómeno nosotros le llamamos absorción con B. Ajá. ¿Sí? Ahora, sí, una absorción con D de dedo, una absorción con D de dedo, ¿qué es lo que hacemos? Si a esa misma hoja ahora la pintamos con un lápiz, en este caso el grafito, pues va a quedar solo en la superficie. Es decir, nada más se pinta el papel, pero no traspasa el papel. ¿Sí? sí. Ese es un ejercicio muy típico que nosotros hacemos en el laboratorio para que puedan diferenciar lo que es la absorción de la absorción, ¿sí? Ujú, sí. Y por ahí van a encontrar a lo mejor otro concepto que se llama desorción. En el caso de la absorción, no existe ninguno de los dos. Ajá. Bueno, y como por ahí ya mencionamos que vamos a utilizar lo que es el carbón activado, y en este caso una solución de ácido acético, vamos a saber entonces quién es el absorbente y quién es el absorbato. Entonces ahí el absorbato dice, perdón, el absorbente dice que es la superficie sobre la que sucede la absorción y ahí estoy representando a dos tipos de absorbente, la sílica gel y el carbón activado. Nosotros vamos a trabajar con carbón activado. Este carbón activado es grado reactivo. Ajá. Tenemos granular y tenemos este carbón activado
este, ay, se me fue el nombre del otro. Bueno, uno es granular y el otro es un polvo más fino. Con el que vamos a trabajar es el más finito. Ajá. Y bueno, vamos a utilizar en este caso ácido acético que va a tener la función del absorbato, es decir, la sustancia que se pega o que se absorbe en la superficie. Ajá. Y bueno, otro ejemplo sería el agua, ¿sí? Entonces, estos ahí les puse en una notita, dice que los materiales porosos son de interés en muy diversas aplicaciones. Es nada más así como que un poquito más ampliar esta información, pero lo que a mí me interesa es que ustedes identifiquen quién es el absorbente y quién es el absorbato. Pregunta de examen, si yo les pregunto en la práctica de absorción sólido-solución, quién es el absorbato y quién es el absorbente, ¿ustedes qué me van a contestar? Chicos, ¿Puede repetir su pregunta, profe? a ver, si yo en el examen les pregunto que me digan en la práctica de absorción sólido-solución, ¿quién es el absorbente y quién es el absorbato? El absorbente sería el carbón activado y el absorbato sería el ácido, creo que es acético. El ácido acético, ¿sí? ¿Por qué puedo preguntar esto en el examen? Porque como son dos prácticas de absorción 1, en la que vamos a ver el día de hoy es en una solución en un sólido en solución, que es el ácido acético, y la otra práctica que lleva por nombre absorción 2, que es la absorción de Gibbs, es una absorción que se da nada más en líquidos. Ajá. Entonces aquí es un sólido en solución. Entonces, ya dijimos que el absorbente es el carbón activado y la sustancia depositada se llama absorbato y es el ácido acético, ¿sí? Bueno, ahora, el carbón activado tiene ciertas características por ser precisamente un absorbente. Es el absorbente universal que se utiliza para muchas cosas. No sé si han escuchado algunas características del carbón activado, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿alguien me puede Pues, mencionar? pues una de esas es de que retiene, bueno, no retiene, pero sí disminuye los olores, por ejemplo, en los filtros. Yo que los utilizo para mis tortugas, pues sí se siente bueno, se huele la diferencia entre filtro y sin filtro. Ajá. Impurezas. Ustedes saben que hoy en día muchos chicos jóvenes, sobre todo, utilizan el carbón activado precisamente un este como un eliminador de impurezas en la piel. Ajá. Hay que ver ahí qué tipo de carbón es el que se está utilizando. El carbón que sí es el en polvo, que se conoce como PAC, o carbón activado granular, que es el GAC, que son los más frecuentes que se utilizan. Ajá. En muchos de las refresqueras, por ejemplo, utilizan el carbón activado precisamente para eliminar el color de algunos refrescos. eh, Eliminan este color o este exceso de color o de colorante que le ponen a los refrescos, utilizan carbón activado. Otros, por ejemplo, para la depuración de agua, también utilizan, ya lo mencionó por ahí su compañerito, depuran el agua en el caso de las peceras, pero también en aguas subterráneas se utiliza el carbón activado. En la decoloración también del agua se utiliza esto. En la depuración de agua para piscinas también se utiliza el carbón activado. En las plantas de aguas residuales también utilizan este proceso con carbón activado. No sé si los han llevado o han ido alguna vez a visitar una planta de agua residual.
No, no he tenido la ¿no? oportunidad. Bueno, cuando tengan la oportunidad de salir, que ya podamos así, sin tantas medidas de seguridad e higiene, les recomiendo que vayan no sé si conozcan lo que se conoce como los dínamos en la Ciudad de México, ustedes que radican allá. Bueno, Me en ese suena. lugar, ajá, en los dínamos, como rumbo al desierto de los Leones, ya a la salida a Toluca me parece que está. Pertenece, no creo que todavía a la delegación Magdalena de las Contreras, me parece que todavía pertenece a esa delegación, los Dínamos. Bueno, si no buscan ahí en su Google Map para que vean dónde están los Dínamos, ahí hay una planta de agua residual que se tratan estas aguas y utilizan precisamente carbón activado para poder purificar y eliminar las impurezas de estas aguas residuales. Ajá. Es un proceso por el cual empiezan a tratar esta agua y utilizan muchos lodos activados que utilizan el carbón, eh, en este caso el carbón como un absorbente, elimina olores e impurezas. Y es muy interesante porque utilizan otro método a través de unas diatomeas que utilizan ahí precisamente también para atrapar estas impurezas y les enseñan, bueno, anteriormente los llevaban, yo sabía que antes de la pandemia los llevaban a esta planta de aguas residuales y les enseñaban todos los procesos por los cuales pasan. Y hay como una partecita ahí, un laboratorio pequeño, donde también los pasan y ahí les van explicando paso por paso cómo empieza a purificarse esa agua residual, que al final pues no es agua potable al 100%, es un agua tratada precisamente para riego, pero se dice que pues ya está purificada porque elimina la gran mayoría de residuos a través de varios procesos, que hasta cierto punto pues son muy costosos también, pero son muy confiables en el sentido de que puedes utilizar tu agua para planta de riego, para bañarte, para lavar los trastes, aunque no es para el consumo humano. Ajá. Pero sí puedes utilizar esa agua. Ahora, para la depuración de aguas para piscinas, ¿ustedes saben cada cuándo lavan las piscinas? Cuando van a una alberca, cuando van de viaje o van de vacaciones a la playa y en los hoteles hay piscinas. ¿Ustedes se han preguntado o alguien sabe cada cuándo limpian una piscina? En el viaje de ecología, cuando nos terminamos de meter a la piscina, nada más le agregaban cloro, pero como tal, pues no, pues no había como un proceso de limpiado. Y eso eran en las noches, que le echaban nada más cloro. Bueno, le adicionaban, perdón, nada más le adicionaban Sí. cloro. Ajá. ¿Alguien más? Pues se supone que la deben lavar como 2 veces al mes, ¿no? Bueno, ahí mencionan que 2 veces al mes. ¿Alguien más que quiera opinar cada cuándo creen que pueden lavar la alberca o limpiar la alberca cuando van de viaje? Albercas, por lo menos, las deben de limpiar, o más bien lo que se espera que hagan las personas que se dedican al mantenimiento de las piscinas es que deben de limpiarlas por lo menos 2 veces al año, cosa que pues no hacen. Ajá. ¿Qué es lo que hacen? Como ya lo mencionó ahí Alberto, que nada más agregan cloro. Cuando las instrucciones en un hotel dice que nada más hasta las 8 de la noche puedes permanecer en la piscina, es precisamente porque el químico que le colocan a la piscina debe de hacer efecto por lo menos mínimo 12 horas. Ajá. Entonces, a las 8 ya no debe de haber personas en la alberca. Lo primero que le agregan al agua para tratarla es el sulfato de cobre. Ajá. Le agregan sulfato de cobre precisamente para poder eliminar parte de las impurezas que dejamos
en la piscina cuando estamos nadando. Dentro de las piscinas, la mayoría, si ustedes han observado, hay algunos huequitos que por ahí está recirculando el agua. Esos huequitos, se puede decir que por la parte de adentro, contienen filtros de carbón activado que precisamente también atrapan las impurezas y eliminan los olores y las impurezas. Ajá. Entonces, este sulfato de cobre que le agregan tiene esa función. Aparte le agregan un clarificante para que el agua al otro día ustedes cuando ya se van a meter a nadar y sean los primeritos, el agua como la observan, la ven clarita, la ven limpia y hasta la llegan a ver de color azul, ¿no? Le ponen un clarificante y al final le ponen el cloro precisamente para desinfectar la piscina. Pero si ustedes han notado cuando ustedes se meten a la piscina o a la alberca, ¿qué es lo que sucede en las paredes de la alberca? Sí han notado que muchas veces se siente como que el azulejo, así como lisito, lisito. Sí lo han notado. Como baboso, ¿no? O baboso, no quería decir esa palabra, pero bueno, ya me ganaron la palabra. O baboso. Sí lo han notado. Incluso en la parte de abajo del piso, cuando llegan a la profundidad y pisan, sí lo han notado. Bueno, eso así que notan como especie de baboso es precisamente porque las impurezas se adhieren a las paredes de la piscina y en el piso. Ajá. No se eliminan completamente con carbón activado ni con el sulfato de cobre. Ajá. Lo único que hacen es precisamente ponerlos a la orilla y en la parte de abajo, ¿no? Entonces, por eso cuando nosotros andamos nadando o cuando nos paramos de pie y andamos de puntitas, pues nos resbalamos muy fácilmente por esta cuestión. Eso es lo que hacen, se puede decir que del diario, ¿no? Entonces, imagínense, diario que se utiliza la alberca, todos los residuos que se generan, pues van quedándose ahí. Cuando ya tienen que lavarla verdaderamente, pues ¿qué hacen? Desechan esa agua, lavan bien la alberca, la desinfectan, tallan las paredes del azulejo ya aquí con cepillo, cloro y otros mecanismos para dejarla completamente limpia y eliminar todo ese residuo, ¿sí? Y entonces vuelven a colocar nuevamente agua limpia, que bueno, los afortunados que en ese momento van a llegar, pues son los que tienen completamente un agua limpia, mientras los que ya la utilizamos, pues ya es un agua nada más tratada. Así funcionan y así es el mantenimiento de las albercas. Incluso, como dice Alberto, ahí algunos nada más les ponen el cloro, porque ahora ya hay otros tipos de limpieza para las albercas, principalmente cuando son albercas grandes. Hay unas especies como de aspiradoras, así como si fuera un jalador, pero es una aspiradora que aspira pues toda la materia orgánica, como puede ser plásticos, como puede ser la cáscara de los arbolitos o las hojas de los árboles que caen. Las basuras pequeñas se pueden ir aspirando a través de este aparato, como si fuera una aspiradora común y corriente, pero sí es distinta a la que utilizamos en casa. Entonces, con eso van limpiando y lo limpian constantemente para que se vea limpia la alberca. Y les digo, ya en la noche pasa este procedimiento. Todas las noches es el mismo procedimiento. Y se supone que deben de lavarla 2 veces al año, por lo menos. Así funcionan, chicos. Entonces, antes de echarse el clavado, piénsenlo 2 veces antes de meterse al agua, porque ustedes saben que cuando se sumergen al agua, pues hay de todo un poco, ¿no? Bueno, entonces ya comentamos algunas aplicaciones precisamente del carbón activado. Y bueno, esto es muy interesante también porque por ahí también se utiliza para la extracción de humedad en el caso del aire comprimido. En este caso, los procesos pues hacen pasar el aire comprimido precisamente por un lecho de alúmina o otro material activo, que en este caso puede ser el carbón, y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí va a retener las moléculas de agua por el proceso de absorción.
Esa es otra de las aplicaciones que podemos encontrar de esta práctica. Y bueno, otras que por ahí les puse. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario, pregunta, chicos? Diapositiva tenemos los tipos de absorción. Ahí tenemos algunas características de acuerdo al tipo de absorción, que puede ser física y puede ser covalente. Ajá. En este caso, en el caso de la física, tenemos que el tipo de interacción va a ser débil por el tipo de fuerzas que tiene, que son de Van der Waals, es decir, fuerzas de tipo dipolo-dipolo. Ajá. En el caso de la química, pues sabemos que es una interacción fuerte por el tipo de enlace que tiene, que es un enlace covalente. A ver, chicos, recordando sus clases de química, si decimos que son enlaces covalentes, ¿qué es un enlace covalente para ustedes? Es la unión de un metal con un no metal. ¿Es como, perdón? La unión entre un no metal y un no metal. Así es un no metal con un no metal. Ajá. Y de ahí nosotros podemos deducir que existen enlaces covalentes no polares, enlace covalente polar y el enlace covalente coordinado, ¿sí? Entonces, bueno, ya por ahí recordamos que es un enlace covalente. ¿Los demás recordaron lo que era un enlace covalente o no, chicos? Sí, profe. Bueno, eso sí hay que tenerlo presente porque ya son clases de química. Otra de las características es la formación de capas. En el caso de la absorción física, la monocapa y la multicapa es lo que se va a formar, en este caso para ese tipo. En el caso de la química, pues son monocapas. El tipo de reacción para una absorción física es reversible y en una química es irreversible. En el caso de calor de reacción, que es lo que conocemos como la absorción, aquí tenemos que el delta H es de 1 a 10 kilocalorías sobre mol, mientras que en la química es de 50 a 100 kilocalorías sobre mol, ¿sí? Y bueno, esas son algunas características que mencionamos en los tipos de absorción que encontramos. Nosotros vamos a trabajar más que nada con una absorción de tipo química. Por lo tanto, vamos a observar en este experimento qué tipo de isoterma de absorción nos va a dar. Y bueno, hablando del tipo de isoterma, en las siguientes diapositivas vamos a ver las isotermas de absorción, que bueno, por ahí vamos a encontrar la isoterma de Henry, la isoterma de Langmuir y la isoterma de Freundlich. Ajá. En estos tipos de isotermas que vamos a encontrar, cada quien tiene su propia característica. Ajá. En el caso de la isoterma de Henry, establece que la absorción es directamente proporcional a la concentración del soluto. Ajá. Y este es el comportamiento que se puede observar en el caso de la isoterma de Henry, que bueno, dice que está observado relativamente a altas temperaturas y a bajas presiones. Entonces ahí tenemos graficando la absorción contra P o C. P o C significa presión o concentración, dependiendo si trabajamos con un gas o trabajamos con un sólido o trabajamos con un líquido. Ajá. En el caso de los gases, pues va a ser la P, que es presión. En el caso del sólido y líquido, pues vamos a trabajar que es concentración, ¿sí? Por eso dice P o C. Ahora, ¿qué características importantes puede tener esta isoterma de Henry? Ajá. Bueno, en este modelo vamos a tener características como temperatura constante, la superficie es lisa y homogénea, no existe interacción entre las moléculas absorbidas para este tipo de isoterma. Ajá. Y bueno, nuestra ecuación que ahí nos pinta nos dice que la absorción es igual a K, donde K es una constante. Ajá. Multiplicado por, en este caso, la presión o la concentración.
En el caso de la isoterma de Langmuir, también tiene ciertas características. Dice que esta isoterma indica la máxima capacidad de absorción, es decir, la saturación monomolecular del absorbente. En este caso, nuestro absorbente pues va a seguir siendo el carbón activado. ¿Qué características presenta esta absorción? La superficie es lisa y homogénea, la formación de una monocapa únicamente, es decir, no hay interacciones entre las moléculas absorbidas, presenta sitios activos y hay una absorción máxima. Esta absorción máxima nos va a indicar la máxima capacidad de absorción que tiene el absorbente, es decir, el carbón activado. Y la ecuación y el gráfico que nos representa la isoterma de Langmuir es la presión sobre A contra la misma presión, o la concentración entre la absorción contra la concentración. Y ahí tenemos la ecuación donde A, que es la absorción, es igual a 1 sobre la absorción máxima, que ya dije que la absorción máxima indica la máxima capacidad de absorción del absorbente, multiplicado por K, que es, nuevamente, repito, es una constante. Si ustedes observan este gráfico, no parte de cero, o sea, no parte en el eje de las Y, específicamente en cero, sino que tenemos que B, en este caso es igual a 1 sobre A máxima, donde B, en este caso es el valor de mi pendiente, Entonces esa pendiente va a ser igual a 1 sobre A máxima, que es lo que nosotros encontramos a través de la ecuación de Langmuir. Y bueno, el siguiente gráfico es la isoterma de absorción de Freundlich, donde en este caso la ecuación de Freundlich nos dice que también presenta ciertas características como temperatura constante, en este caso la superficie va a ser rugosa, la distribución es exponencial, en este caso de la energía, en los sitios de absorción, y no supone la formación de una monocapa. Y ahí, bueno, les puse otras cosas distintas a la que estoy mencionando. Dice que es una curva que relaciona la concentración del absorbato en la superficie del absorbente. Esta isoterma no hay recubrimiento límite y ni se propone una absorción molecular, sino multimolecular. La superficie es heterogénea, otra característica importante de la absorción de Freundlich. Y ahí tenemos la ecuación, bueno, la gráfica nuevamente, donde estamos graficando el logaritmo de la absorción contra el logaritmo de la concentración o de la presión. Esto es igual a la absorción, va a ser igual al logaritmo de M, que en este caso es el valor de la pendiente, y B es igual a 1 sobre N. O sea, la letra B mayúscula y la M es la misma representación, es el valor de la pendiente, 1 sobre N. Esa es la ecuación que vamos a encontrar en el caso de la isoterma de Freundlich. Entonces, nuestro experimento, se supone que en el experimento que nosotros hacemos en el laboratorio, lo que se espera encontrar, ya sea la isoterma de Henry o la isoterma de Langmuir, cualquiera de las dos, es lo que se espera en nuestro experimento, ¿sí? Y bueno, después viene material y reactivos. Lo voy a leer rápidamente para que ustedes nada más chequen que en realidad pues se trabaja con mucho material. En el material son 12 matraces Erlenmeyer de 125 mililitros con tapón, 6 embudos de filtración, una pipeta volumétrica de 125, 6 pipetas volumétricas de 10 mililitros, una bureta, un soporte universal, unas pinzas para bureta, 6 vasos precipitados y un cronómetro. Nada más se les da por equipo. Entonces, nada más multipliquen, si, bueno, en el caso de ustedes que nada más son, déjenme ver cuántos equipos son 4 equipos. Entonces,
multipliquen 12 matraces por 4 equipos, son alrededor de 48 matraces que hay que preparar, ¿sí? Entonces, sí es bastante material que uno ocupa, más los reactivos. En los reactivos tenemos que hay que tener las soluciones valoradas de ácido acético a esas concentraciones, 0.025, 0.05, 0.1 molar, 0.2 molar, 0.3, 0.45 molar. Hay que tener solución de fenoltaleína y hay que tener solución valorada de hidróxido de sodio, 0.1 normal. Estas soluciones nosotros los profesores en el laboratorio los preparamos, ya están. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De los envases que tenemos preparados, que la mayoría son de a litro, les damos una cantidad suficiente para que de ese reactivo, de ese vasito donde les colocamos la solución, vayan colocando lo que necesitan, con la finalidad de no contaminar todo el envase, porque luego sin querer se equivocan de pipeta y colocan una pipeta en un envase que no es, y de esa forma contaminan aproximadamente pues cerca de 1 litro de solución, y bueno, ya no nos sirve para otros equipos. Entonces nosotros ahí en ese sentido sí somos muy cuidadosos, les damos únicamente la cantidad necesaria. El material debe de estar completamente limpio y seco para que ustedes puedan trabajar, ¿sí? Al igual que el hidróxido de sodio, únicamente la cantidad necesaria. ¿Qué hacemos en la parte experimental? Ahí les puse el desarrollo experimental. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Sí. Bueno, en el desarrollo experimental que tenemos, sus matraces deben de estar, todo el material debe de estar completamente limpio y seco. Ajá. Entonces, van a colocan 1 gramo de carbón activado en cada uno de los matraces. Ajá. Una vez que ya colocaron ese carbón activado, lo pesaron en una balanza analítica. Ajá. Y aquí, como nada más contamos con 3 balanzas analíticas, me va a faltar un equipo para que termine de pesar. Entonces, aquí sí hay que esperar a que termine un equipo. ¿De acuerdo? Pues sí. Ok, vamos a adicionar las soluciones. Una vez que ya pesaron su carbón activado y lo colocaron en cada uno de los matracitos, hay que adicionar 25 mililitros de cada una de las soluciones de ácido acético. Por eso cada matracito tiene arriba la concentración que debe de tocarle. Para el primer matraz, 0.025 molar, para el segundo, 0.05, para el tercero, 0.1 molar, para el cuarto, 0.2 molar, para el que sigue, 0.3 molar y para el último, 0.45 molar. Cada solución tiene su pipeta para cada una de las concentraciones que se trabajan. Una vez que ya tengo mi carbón activado y mi ácido acético, entonces dice ahí, encender el cronómetro, en el cual voy a ir adicionando el ácido acético, voy a tapar el matraz, voy a agitar cada 10 minutos ese matracito durante 40 minutos. ¿Por qué? Sí, durante 40 minutos voy a agitar. ¿Cómo voy a agitar o cómo voy a llevar esta agitación? En la mesa, solamente sobre la mesa se agita lentamente. Una vez que ya pasaron estos 40 minutos, entonces sí, voy a filtrar las soluciones y voy a desechar los primeros 3.5 mililitros. Estos 3.5 mililitros que desecho, obviamente tengo que tener un vasito precipitado donde los voy a colocar. Una vez que ya filtré, entonces voy a tomar una alícuota de 10 mililitros que voy a colocar en otro matraz que ya está completamente limpio y seco. Igual un matraz Erlenmeyer de 125 mililitros. Ajá. En ese matraz voy a recuperar todo lo que ya filtré. Y bueno, de ese mismo matraz voy a tomar una alícuota de 10 mililitros
y lo voy a transferir a otro matracito que debe de estar completamente limpio y seco. Entonces, esa alícuota de 10 mililitros la voy a titular con hidróxido de sodio 0.1 molar más 2 gotas de fenoltaleína, que es lo que colocamos. Con estos datos que obtengo del gasto del hidróxido de sodio, voy a determinar la concentración de ácido después de la absorción y voy a calcular la absorción del ácido acético en 1 gramo de carbón activado, ¿sí? Ese es el objetivo de nuestra práctica para absorción 1. Todo ese es el procedimiento. Como ven, ya llevamos 40 minutos ahí. Todos los matraces deben de cumplir un tiempo de 40 minutos, más el tiempo que ustedes en lo de la explicación, en lo que se pesa el carbón activado y los 40 minutos, fácil, ya nos llevamos como 1 hora 15 minutos en esa parte. Ajá. Y bueno, ya pasado los 40 minutos y hacer lo demás, ya nos lleva otros media hora más o menos. Y en lo que hacen los cálculos y en lo que lo anotan en el pizarrón, pues prácticamente nos llevamos las 3 horas en el laboratorio, ¿sí? Como ven, la práctica, pues sí es un poco larga, todo el proceso y todo el procesamiento de datos. Ahora, datos experimentales. ¿Qué datos experimentales obtuve? Dice, tabla número 1, datos obtenidos en la titulación ácido-base de las soluciones de ácido acético a diferente concentración con hidróxido de sodio 0.1 molar. Ahí tengo las concentraciones del ácido acético y los mililitros que utilicé en el caso de cada una de las concentraciones. Como pueden ver, conforme aumentó la concentración del ácido acético, los mililitros del hidróxido de sodio también aumentaron. ¿Sí lo observamos? Sí, profe. Ok. Ahora, ¿qué cálculos voy a hacer para poder calcular la concentración final del ácido acético? Vamos a ver qué es lo que nos pide el manual. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Me estoy yendo y obviamente pues de tarea se nos van a quedar los gráficos. Ajá. Entonces, si tienen la foto de su manual o de la práctica que les envié, por ahí les va a aparecer un cuadrito donde dice, con estos resultados se completa la siguiente tabla. No sé si la tengan por ahí. Espero a que la busquen para que me indiquen. De las diapositivas que les envié, en la última, hay una en la que viene ya los datos. Ajá. Ya viene cómo calculé la concentración final, cómo calculé la absorción. Ajá. Ya trae incluso los resultados, ¿sí? ¿Ya la vieron? Es donde dice calcular la concentración final del ácido acético. Sí, en esa tablita. Tiene de color azul. Ya ahí tenemos nuestros cálculos y nuestros datos. Entonces vamos a ir llenando esa tablita y vamos a ir comprobando los cálculos, ¿sí? Ok. Entonces en la primera columna dice cantidad del ácido antes de la absorción. Ahí en esa primera columna dice la concentración 1, bueno, concentración I, es una I, concentración inicial moles sobre litro. Ahí, ¿qué dato vamos a poner? Vamos a ir poniendo cada una de las concentraciones de ácido acético con la que vamos a trabajar. Es decir, en la primera fila, 0.025 molar, en la segunda, 0.05, en la tercera, 0.1, en la cuarta, 0.2, en la que sigue, 0.3 y en la que sigue, 0.45. ¿Sí? Sí, profe. Ajá, entonces esa es nuestra primera columna. En cuanto ya la tengan llena, me indican. Masa del absorbente, ¿sí? En la masa del absorbente, ¿qué vamos a colocar?
En la masa del absorbente dice que vamos a colocar 1 gramo. Todos los matracitos tienen 1 gramo, ¿sí? Ajá. Sí. Entonces, en la segunda columna vamos a poner para todos 1 gramo. Es la masa del absorbente, que es el carbón activado. Entonces ahí todos llevan 1 gramo. En la tercera columna vamos a colocar el volumen de ácido acético que se colocó. Dice ahí en litros. Ajá. ¿Cuánto es el volumen de ácido acético que colocamos en cada matracito para llevar este experimento? Colocamos 25 mililitros, ¿sí? Si ustedes recuerdan, en la parte experimental dice que hay que colocar 25 mililitros del ácido acético a diferente concentración. Ajá. Entonces, en la tercera columna, si estamos diciendo que son mililitros, el volumen en litros, ¿cuánto van a poner? 0.025. Correcto. Entonces, toda la columna 3 se llena con .025. ¿Sí? ¿No era un 0 más? Como un 0 más. Sí, sí, es que tengo 0.025, pero ese 0 ya no va, ¿verdad? Ya no va en dónde. En el volumen. Sí, es el volumen en litros, Alberto. Si usted divide 25 entre 1000, le va a dar .025. Eso ya está en Ok. litros. ¿Sí? Va, sí. Los demás, chicos, Sí, profe, vamos bien. ok. Entonces, la cuarta columna dice gasto de hidróxido de sodio en mililitros. Ahí qué datos voy a colocar. Voy a colocar los datos que yo tengo de las diapositivas que les envié, que estamos ahí trabajando. Ajá. Ajá. Entonces ahí voy a colocar para para la primera concentración, para 0.025 gasté 1.4 mililitros. ¿Sí? Se los voy dictando. Si quieren, ustedes vayan escribiendo y yo se los voy dictando. Sí, por favor. Para el primero, 0.025 molar, gasté 1.4 mililitros de hidróxido de sodio. Ajá. Para el segundo, para 0.05 molar, gasté 2.5 mililitros. Ajá. Para 0.1 molar, gasté 6.3 mililitros. ¿Sí? Para 0.2 molar gasté 15.2 mililitros. .3, ¿no? Para 0.2, 15.3 mililitros. Sí. Para 0.3 molar gasté 24.8 mililitros. Y para 0.45 gasté 34.8 mililitros. ¿Sí? Sí, profe. ¿Les faltó alguno? A mí no. No. ¿No? Ok. Bueno, entonces ya tenemos esa columna llena. Después nos dicen que hay que calcular la concentración de ácido después de la absorción, ¿sí? Y por ahí en el manual
traen una formulita para calcular la concentración final, en este caso del ácido acético. Ajá. De hecho, ahí les puse dos formas de poder calcular la formulita, ya sea que la calculemos con la concentración 1, volumen 1 es igual a concentración 2, volumen 2, donde la concentración 1 pues es igual a la concentración final. ¿Cómo calculo la concentración final después de la absorción en el caso del ácido acético? La voy a calcular con la formulita que viene en el manual, que es volumen 2, concentración 2 entre volumen 1. El volumen 2 es el volumen de hidróxido que yo gasté en este caso, los datos que les acabo de dictar. La concentración 2 es la concentración del hidróxido de sodio, es decir, a qué concentración estaba el hidróxido de sodio, a 0.1 molar, ¿sí? Esa es la concentración 0.1 molar o normal que nosotros ocupamos para este cálculo. Entre el volumen 1 es el volumen de la alícuota del ácido acético. ¿Cuánto es el volumen de la alícuota del ácido acético? En este caso, nuestra alícuota pues fue de 10 mililitros. Si escucharon en la parte experimental, decía que tomamos una alícuota para poder titular. Esa alícuota son los 10 mililitros. Ajá. Entonces, con esos datos calculo la concentración final. Y de hecho ahí les puse el ejemplo para poder calcular. En el caso de la primera tenemos la concentración final, 0.1 molar por 1.4 entre 10 mililitros. ¿Sí? Sí, profe. Maestra, Sí. el volumen 2, ¿cuál era? Es el volumen del hidróxido de sodio gastado, lo que les dicté en la columna, en la cuarta columna. Ah, ok. Entonces, ¿y la concentración? La concentración 2. La concentración 2 es la concentración del hidróxido de sodio. Esos, no sé si, bueno, como no terminaron de leer la práctica, estos cálculos vienen en la práctica, ¿sí? Y de hecho les digo, en las diapositivas también les puse las formulitas. Viene de dos formas, cómo calcular la concentración final del ácido acético y viene un ejemplo de cálculo. De hecho, el cálculo se los hice con los mismos datos que les acabo de proporcionar. Ajá. ¿Alguna otra pregunta a los demás? No, profe. Los demás, nada más escucho por ahí dos voces. Los demás están llenando la tabla y están haciendo los cálculos. Sí, profe. Ok. Bueno, con eso voy a calcular, voy a llenar la columna número 5 con esos datos. Me falta llenar la columna de absorción, donde la absorción trae una formulita, nada más que está mal la fórmula. Debe decir concentración inicial menos la concentración final entre la masa, que debe de ser 1 gramo, por el volumen, en este caso que es el volumen inicial del ácido acético, por 1000. Ajá. Entonces ahí hay que hacer el cálculo para poder obtener la absorción. ¿Sí? Entonces, ese volumen inicial de ácido acético son 0.025 litros. Ajá, para eliminar esos litros con la concentración inicial y la concentración final. Entonces, la concentración inicial en el ejemplo del cálculo dice que es 0.025 porque es la concentración del primer matracito, menos la concentración final que acabo de calcular con la fórmula anterior, entre 1 gramo, que es la masa del absorbente, multiplicado por el volumen del ácido acético, que fue 0.025 litros, por el factor 1000, para que me dé milimoles sobre gramo.
Ajá. Entonces, ahí tengo que calcular la absorción. En la diapositiva que les envié viene la obtención de resultados, que ahí ya están calculados las concentraciones finales. Y bueno, en la segunda, el cálculo de absorción del ácido de ácido acético en carbón activado. Ahí también ya se las calculé. Y ahí están los resultados, ¿sí? Pero sí es necesario que ustedes hagan los cálculos para que comprueben que realmente se trabajó en los cálculos, ¿sí? Sí, profe. Bueno, les doy tiempo para que terminen entonces la columna 5 y la columna 6. Entonces, para calcular la absorción de esta, esto es igual, la concentración, en este caso, la concentración inicial para 0.2 molar sería 0.2 molar menos la concentración final que les dio, en este caso, 0.153, que es lo que tienen ahí. Eso entre 1 gramo, ajá, multiplicado por 10 por 1000. Sí, este cálculo da como resultado 470, pero según yo no se multiplica por 10, ¿o sí? No, sí, ya vi dónde está su error. Bueno, ¿dónde está el error de estas diapositivas? Es por 25, ajá, que en este caso es el volumen, los 25 mililitros, entonces se multiplica por, ¿cuánto dijimos? Por 0.25. ajá, entonces se multiplica por 0.025 y eso por 1000. Sí, Ajá. profe, yo lo hice así y a mí sí me salió el 2.55 en el último. Sí, yo igual nada más decía porque el error está en las diapositivas. Sí, Sí, ya vi el error. Sí se multiplica por 0.025. A ver, déjenlo checo. 0.02 por 0.153. Ajá. Eso entre 1, eso mismo por 0.025 y luego eso por 1000. Ajá. Y me da, en el primero, ¿cuánto les da? En el de 0.2. ¿0.765? 1.175. Sí, el resultado está bien, lo que está mal es la fórmula. Bueno, sus datos que tienen en eso, el 10. Nada más el valor del volumen en los últimos 3. Sí, ya vi cuál fue el error. Ajá. Todos tenemos esa parte donde dice informe. Me voy a poner en la que viene en la práctica, donde dice prohibido fotocopiar. Después de esa tablita que ya hicieron, dice trazar la gráfica de absorción en función de la concentración que representa la isoterma de absorción. En el eje de las ordenadas colocar los valores de A y en el eje de las abscisas la concentración final. Con base a esta gráfica, número 1, comprobar si se cumple con la ecuación de Henry. Número 2, comprobar si se cumple con la ecuación de Langmuir. Ajá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar las dos gráficas que nos dicen para ver a qué modelo se asemeja más.
si al de Henry o al de Langmuir. Entonces hay que hacer la siguiente tablita, nuevamente, concentración final, que es la que ya calculamos, en este caso, es la concentración del ácido acético después de la absorción. Esa ustedes ya la tienen en la tablita anterior, la concentración final en moles sobre litro. Ya calcularon la absorción también. Entonces, nada más a esa tabla, si la quieren nada más agregar la última columna, la concentración final entre la absorción, ¿sí? Nada más esa última columna, concentración final sobre la absorción. Y con esos datos construimos nuestra gráfica, ¿sí? Ajá, bueno. Y bueno, después, no sé si vieron en el manual, traen otro punto número 3, donde dice que hay que comprobar si se cumple la ecuación de Freundlich. En el número 4 dice, explique la causa de las desviaciones entre los datos teóricos y experimentales en cada caso. Número 5, ¿cuál de las ecuaciones concuerda mejor con los datos experimentales y por qué? Entonces, lo único que vamos a hacer es hacer los gráficos para ver a qué ecuación con estos datos se cumple, si es la ecuación de Henry, si es la ecuación de Langmuir, o en el punto número 3, si se cumple con la ecuación de Freundlich, nada más. Entonces hay que hacer los 3 gráficos y encontrar la ecuación de estos 3 gráficos, nada más. Después viene una discusión, su conclusión y la bibliografía, que es lo que les piden en el informe. Pero nada más vamos a hacer los gráficos de tarea, esos van a ser los gráficos. Entonces, vamos a repartir el trabajo. Ajá. La evidencia del día de hoy nada más va a ser que me suban a la plataforma su tablita, obviamente con el cálculo que hicieron, aunque sea nada más un ejemplo del cálculo, con el que llenaron su tablita, ajá, hasta la absorción. Ya de tarea van a hacer la concentración final sobre la absorción y van a hacer el gráfico. Entonces, por ejemplo, el equipo número 1, donde está Carmina y Saraí, hacen el de Henry para ver si se cumple con la ecuación de Henry. Ajá. Hacen el gráfico y encuentran la ecuación de Henry. El equipo número 2, donde está Montserrat y José de Jesús, hace la ecuación de Langmuir o el modelo de Langmuir, ¿sí? Y el equipo número 4, donde está Abigail. Pero Abigail está solita, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, entonces, ¿Abigail quiere hacerlo sola o la pongo a trabajar con el equipo 3, donde está Alberto y Katherine? Ustedes se puedan basar en ese sentido. Nuevamente los 3 modelos, la isoterma de Henry, la ecuación, la isoterma de Langmuir, la ecuación, y la isoterma de Freundlich, la ecuación. En el caso de Freundlich, pues hay que aplicar el logaritmo de A. En este caso, el logaritmo de A es el logaritmo de la absorción contra el logaritmo de la concentración. La concentración sí la conocemos, son las concentraciones con las que trabajamos en el experimento. En el caso de Guerrero, que va a hacer esa gráfica, nada más sacamos los logaritmos y encontramos a través de una regresión lineal la ecuación, logaritmo de A, que es el eje de las y, es igual al logaritmo de m, que en este caso el logaritmo de m es la ordenada al origen, ¿sí? Más 1 sobre n, en este caso 1 sobre n es el valor de la pendiente, por el logaritmo de c, que en este caso es la concentración, es decir, es x. ¿Sí, Guerrero? Sí, maestra. ¿Ah? Los demás chicos, ¿sí entendimos lo que estamos trabajando? Sí, profesora.
Alberto, ¿ya terminó de hacer la columna que le faltaba? Sí, ya la terminé. Ok. Entonces ya repartimos trabajo para que terminen esta parte del gráfico. Igual, si lo van a hacer en Excel, lo pueden hacer en Excel. Yo les sugiero que siempre de preferencia en papel milimétrico. Pero si les cuesta trabajo el papel milimétrico, ¿una pregunta, algún comentario de esta práctica?